¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. Yo soy Mónica Garza y esto es Sala de Guerra. El día de hoy vamos a revisar y vamos a contrastar las propuestas de los tres candidatos a la presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Vamos a ver cómo se han acercado a los jóvenes, cómo se están comunicando con ellos, qué tanto forman parte de su campaña. Además, vamos a analizar la elección de un estado muy complicado, el estado de Chiapas, un estado que vive una impresionante escalada de violencia y que es uno de los más peligrosos en este proceso electoral. Pero también vamos a conocer cómo es el votante chiapaneco con los antropólogos de Bitácora Social. Para arrancar, vamos a revisar, si les parece, las actividades más destacadas de esta semana de los candidatos. Comenzamos con Xóchitl Gálvez, de la Alianza Corazón por México, integrado por el PAN, PRI y PRD. Ella se dijo contenta de su desempeño en el segundo debate presidencial, que fue el domingo pasado, y cuestionó que Claudia Sheinbaum no haya respondido pues a varios de sus cuestionamientos. La candidata aliancista estuvo de gira en el norte del país, en donde escuchó las demandas de los productores de maíz, a quienes presentó sus propuestas de campaña. Gálvez también celebró el Día del Niño, en donde platicó con algunos de ellos y reiteró sus compromisos para que la infancia pueda crecer en un país en paz. Quiero que cambien muchas cosas, sobre todo en el tema de la pobreza, que haya oportunidades para todos los niños de estudiar. Eso, ustedes tendrían que estar disfrutando ir a la calle. Entonces, yo lo que quiero es que los niños sean felices. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, reiteró que la oposición, a quien ahora llama la priandilla inmobiliaria, busca aprovecharse del país solo para los suyos. Esta semana la candidata morenista confirmó que tanto Omar García Harfuch como Ernestina Godoy van a formar parte de su gabinete en caso de que ella llegue a ganar la presidencia. Sí, ya vamos a presentar a nuestro gabinete en su momento, no comandancias, pero Ernestina y Omar son parte de mi equipo. Mientras tanto, el candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se mantuvo de gira por universidades públicas y privadas del país y frente a estudiantes en Monterrey, Nuevo León, reiteró que planea cerrar la refinería de Cadereyta en aquel estado y para compensar prometió la creación de 700,000 empleos. Asimismo, pues respondió a la invitación para declinar que le hicieran a Lito Moreno, líder del PRI, y Marco Cortés, presidente de Acción Nacional, y reviró respondiendo que al contrario, que son ellos quienes deberían de ceder en favor de Movimiento Ciudadano con ciertas condiciones. Y a propósito de esta invitación de Alito y Marco, que a declinar y eso, ya les dije que si quieren declinar por mí, les pido dos condiciones a estos señores: que renuncien a ser dirigentes de esos partidos porque ellos los hundieron, y que renuncien a su posición plurinominal porque ellos se van a beneficiar de la derrota de Xóchitl Gálvez. Por su parte, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, candidatos de Morena al Senado por la Ciudad de México, así como Alejandra Barrales y Sandra Cuevas de Movimiento Ciudadano, para el mismo puesto declinaron acudir al debate que el Instituto Electoral Local organizó, por lo que Cintia López Castro y Verónica Juárez, abanderadas del PAN, PRI y PRD, les pidieron no huir a la discusión política. Que Harfuch mandó un oficio y Ernestina diciendo que no quieren debatir. Y después, acto seguido, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas dijeron que por motivos personales tampoco. Entonces, pues les da miedo. ¿Cómo quieren ser senadores si les da miedo debatir? Bueno, la cuestión es que falta ya muy poco para la elección, poco menos de un mes para la elección del 2 de junio de este 2024, y los choques entre los candidatos, líderes de partidos y coordinadores de campaña se agudizan en el ánimo de conseguir el voto de los ciudadanos. Ojalá que con ese mismo entusiasmo nos dejaran ver y escuchar con mejor claridad algunas de sus propuestas. Y si hablamos de propuestas, es momento pues de conocer qué van a hacer las candidatas y el candidato a la presidencia para los jóvenes en este país, que serán fundamentales en esta elección. Veamos. El próximo 2 de junio, 26 millones de jóvenes entre 18 y 29 años podrán ir a votar, aunque históricamente este es un grupo de la sociedad que no suele estar muy interesado en ir a las urnas. En 2018, 46% de los jóvenes que podían votar se abstuvo, por lo que ahora será determinante que las candidatas y el candidato presidencial logren convencerlos con sus propuestas. Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI y PRD, tiene un reto importante, pues es la abanderada de partidos con los que los jóvenes no se sienten exactamente muy cercanos.
Xóchitl creó una red de jóvenes para que respaldaran su campaña, que hasta hace unas semanas estaba liderada por su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien dejó el cargo luego de difundirse en redes sociales el video donde se le vio en estado de ebriedad. A pesar de esto, la campaña de Gálvez ha seguido impulsando diversos mensajes dirigidos a los jóvenes. Estos chavos que están aquí son parte del equipo. ¿Les podría dar la vuelta? La de más edad es la Carmen. Oye, de mí no vas a estar hablando. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Oye. Ay, bueno. Estoy muy orgullosa de mi edad porque me veo más joven y eso me importa. Bueno, pero puro chavos. Estamos aquí en la cocina de mi casa. La cocina está integrada a la sala comedor. Y bueno, pero mi equipo es de jóvenes. Entre las propuestas de Xóchitl Gálvez para los jóvenes destaca la de brindarles créditos para que puedan acceder a una vivienda con menos obstáculos. La candidata también ha seguido haciendo énfasis en que no eliminará los programas sociales y en cambio los reforzará, como el llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, que brindará además capacitaciones adicionales y certificación de idiomas. Por su parte, Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, también cuenta con un nutrido grupo de jóvenes que la respalda, sobre todo en redes sociales. ¿Transformación es de jóvenes o no es transformación? Y por eso lo que queremos es que este equipo que está ahora en el templete, pero muchos más de ustedes que están aquí en este lugar, y muchos otros jóvenes que son parte de este movimiento, se apropien del movimiento. Sheinbaum enfatiza que mantendrá las becas para estudiantes tal como se entregan en el actual sexenio. Además, propone abrir más universidades públicas, al igual que más preparatorias para que los jóvenes no se queden sin una oportunidad de estudiar. Sheinbaum retoma de la Ciudad de México el programa Jóvenes se unen al barrio, enfocado en aquellos que cometieron por primera vez un delito y para evitar que caigan con grupos del crimen organizado, se les ofrecerá una beca y diversas actividades en su colonia. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, es quien ha tenido en esta campaña más contacto con los jóvenes, al visitar más de 20 universidades en diversos estados del país. Especialmente le quiero agradecer a las jóvenes y a los jóvenes, a las niñas y a los niños, que con carteles como este, con mensajes en sus pizarrones, con mensajes en sus libretas, han hecho posible que esta sea otra contienda. Incluso su canción de campaña ocupa los primeros puestos de contenido viral en plataformas como Spotify y TikTok. Maínez propone que 1 millón de jóvenes ingresen a la universidad durante el próximo sexenio a través de becas y también una serie de créditos que permitan a estos jóvenes acceder a una vivienda propia una vez que estén trabajando. Es claro que los jóvenes son muy relevantes en esta elección. 3.9 millones de ellos podrán salir a votar por primera vez y en caso de salir a manifestarse en las urnas podrían mover la elección del lugar. Así que en el mes que queda de campaña, los presidenciables tienen una última oportunidad para acercarse a ellos y sensibilizarlos ante la relevancia de su presencia en este ejercicio democrático, pues son ellos quienes podrían darle una mirada distinta no solo a la elección, sino al país que se construya a partir del 2 de junio de este 2024. Estamos listos en nuestra primera mesa de la noche. Gracias por acompañarnos. Juan Pablo de Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a platicar de los jóvenes. Correcto. El día de hoy. ¿Cómo llegan a esta elección, a este 2024? Le doy la bienvenida a Claudio Flores, consultor de Altazón Intelligence. Gracias, Claudio, Muy contento por de estar aquí. acompañarnos. Y Patricio Morelos nuevamente nos acompaña, director de Poligrama. Gracias. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias. Pues, ¿cómo observan ustedes desde sus distintas trincheras la llegada de los jóvenes mexicanos, los que votan por primera vez y los que ya habían podido votar, que no lo hicieron y que quizá decidan salir a las urnas en esta ocasión? Pues son el segmento más deseado por todas y todos, candidatos, candidatas, partidos, coaliciones, alianzas. Quieren el voto joven porque es un voto numéricamente el más importante de nuestro país. Desafortunadamente es el segmento que
que menos participa en los procesos electorales, quien está más distanciado del proceso electoral. Si votara más o menos la mitad de esos jóvenes con credencial para votar con fotografía, decidirían ellos y ellas la elección. Pero el problema es que hay un fenómeno en los llamados primovotantes, que es que llegan a los 18, sacan su credencial para votar con fotografía, votan una vez y de ahí los volvemos a reencontrar en las urnas al final de sus años 30. Es decir, se van casi, 20 años de los procesos electorales. Imagínate. Y acaban regresando a los 38, a los 40 años de regreso a las elecciones. Creo que se habla hoy mucho, demasiado, de que son los jóvenes quienes definen el rumbo de las elecciones. Yo no estoy tan convencido y les platico por qué. Porque muchas veces los partidos, los candidatos, las coaliciones piensan que todos los jóvenes votan exactamente igual. Como si los jóvenes fueran un grupo único, que piensan completamente igual, y no es cierto. Nada tiene que ver un joven del norte con un joven del sur. Claro. Un joven que estudió con uno que no estudió. Uno que estudió una ingeniería con uno que estudió una licenciatura en ciencias sociales. Cada joven es distinto, y por eso cuando hablamos del voto juvenil, a mí nunca me gusta pensar que todo el segmento se ve con un candidato, con una candidata, sino ir entendiendo, bueno, cómo se podrían ir repartiendo dependiendo de dónde viven, cómo viven y también qué simpatías políticas tienen. Ahora, hay un partido que no está siendo competitivo, según lo que marcan las encuestas, que es Movimiento Ciudadano. Sin embargo, es un partido que en cuestión de estrategia, de comunicación y de narrativa, dice abiertamente, somos el partido joven, vamos por el voto joven. Hemos visto la estrategia de Jorge Álvarez Maínez en los primeros 2 debates, que le habla directamente a la juventud. Claro, entiendo lo que dices, Patricio, y estoy completamente de acuerdo contigo, que no todos votan igual ni todos son iguales, pero en cuestiones de estrategia, ¿lo está haciendo bien en ese sentido Movimiento Ciudadano o simplemente es la narrativa obvia y lógica para un sistema bipartidista en el que estamos viviendo, Claudio, Patricio? Pues a mí me parece que lo está haciendo muy bien Movimiento Ciudadano, porque además es estable, digamos, su estrategia. No es la primera vez que vemos el uso de jingles, el uso de contenidos y posteos en redes sociales para tratar de captar la atención del votante joven. Es el único partido que verdaderamente está logrando resonar en plataformas donde están las jóvenes, los jóvenes en este país. Y lo interesante es que muchas veces lo criticamos por su superficialidad, por su banalidad. Oye, pues no estás proponiendo nada, estás con la musiquita y la coreografía, etcétera. Pero esa comunicación sí está logrando conectar con esas audiencias jóvenes que tienen un puente roto, diría yo, con la política en su forma más tradicional. Eso. Es que yo sí creo que lo que Movimiento Ciudadano ha conseguido con esta estrategia de campaña es hacer que los jóvenes volteen a ver, yo no sé si a ellos, pero al proceso electoral sí, porque al voltear a ver una campaña como la de Movimiento Ciudadano, los jóvenes no son tontos y posiblemente tengamos jóvenes más informados que nunca y saben perfectamente cuando un mensaje es superficial o no. Claramente hay gran parte del mensaje de Movimiento Ciudadano que, como tú bien dices, es de una gran superficialidad, pero entonces quieren ver el debate, la pelea, como dicen por ahí, quieren ver sangre, ¿no? Que es lo que vemos en los debates, sobre todo en el último, y voltean entonces a ver a los otros candidatos, claro, también imbuidos por el ánimo seguramente de sus padres o de los adultos que los rodean. Y mencionar que gran parte de las caras de MC, o al menos las caras más visibles, son jóvenes. Es Jorge Maínez, es Samuel García, es Mariana Rodríguez, es Luis Donaldo Colosio, es Laura Ballesteros. Son las caras que le dan la proyección al partido. Y la pregunta es también, ¿qué está esperando el joven de la campaña? Porque a veces uno dice las propuestas, perfiles muy serios. A ver, un joven quiere ver otra política, no la política aburrida, no la política gris, no la política de la corrupción. Y si con una canción, si con un video, si con un contenido muy fresco logras atraerlos, qué bueno. Que los convenzas de votar por ellos es muy distinto y vamos a ver cuántos votos junta MC en todo el país. Pero aquí no nada más se trata de MC, en realidad están viendo otra política, porque como nunca antes, Juanpa, y en esto tú eres experto, han llegado a las redes sociales y ha jalado Movimiento Ciudadano en ese sentido, sí, a los otros candidatos a subirse de una manera distinta, o sea, el TikTok, pues, ¿no? Es que, a ver, creo que sí es, y lo hablábamos, lo platicamos en otra mesa, sí es un positivo y sí es una habilidad que tiene el Movimiento Ciudadano por el grupo que se encuentra detrás, por las personas que manejan el movimiento digital, el Movimiento Ciudadano. Es un mérito el saber subirse a la parte de la plataforma digital.
porque me parece que las otras candidaturas en cuestiones de narrativa y tratando de conectar con el público y con la audiencia no lo hacen, no saben diferenciar los contenidos digitales de una plataforma de otra, es un mensaje para todas las plataformas y demás, y eso en cuestión, digamos, de la audiencia digital, que es donde consumen los jóvenes, pues ahí está, y eso es inevitable. Ahora, el tema es, y la gran pregunta, ¿por qué no votan los jóvenes en este país? Más allá de lo que sucede con Movimiento Ciudadano y los mensajes y demás, y la viralidad, la pregunta es, ¿por qué no votan los jóvenes en México? ¿Por qué no se sienten representados? ¿Por qué también, al igual que en otros países, vivimos bajo una gerontocracia que no permite, que no le da entrada y cabida a los jóvenes? Y mensajes y plataformas y una realidad política que los jóvenes, como bien dices, informados y politizados, entienden que no es para ellos, ¿no? Yo pondría sobre la mesa qué plataforma está hablando verdaderamente de los problemas de los jóvenes. Oye, poder estudiar, educación de calidad, al graduarme conseguir un trabajo bien pagado. ¿Cómo le va a hacer un joven para comprar su primera casa? Aspirar a comprar su primera casa. Nadie está hablando de esos temas. Pues, Hablamos de los grandes problemas. Sí se ha subido más a ese tema sin decirnos propiamente cómo le van a hacer para ayudar. O sea, ¿de dónde va a salir ese dinero? Lo mismo que hace Jorge Álvarez Maínez cuando promete un montón de cosas que se ven muy buenas, pero se subieron tarde. O sea, lo que yo creo que tienes razón, que se subieron, pero tarde. ¿Cómo hacer que voten? Pues que pongan en palabras los problemas y los sueños de los jóvenes. Si no lo hacen, no tendrían por qué ir a votar. Ahora, yo creo que también este es un fenómeno global. Es decir, lo que vemos en el mundo, en todo el mundo, y no importa si estamos en continentes americanos, asiáticos, es una desconexión de grandes segmentos jóvenes de la población de todo lo que tenga que ver con la política. Hay un desencanto con la democracia, hay un desencanto de decir, oye, eso que sucede allá arriba, ¿no? Esas personas que se dicen políticos, no traen ningún beneficio a mi vida cotidiana, a mi vida cercana, a mis problemas, y básicamente me engañan. Y entonces lo que hay es una desconexión que les trae efectos súper negativos. Y pongo un ejemplo bien concreto que conocemos todas y todos, que es el Brexit. Esta consulta popular que se hace en el Reino Unido para ver si pertenecían o no, seguían o no con la Comunidad Económica Europea, no votan los jóvenes, no votan las jóvenes británicas, deciden los mayores de 50 años. ¿Y ahí está el resultado? Salirse. ¿Qué le pasa hoy a un joven británico que no puede, como un francés, un alemán, un español, moverse entre la Comunidad Económica Europea para desarrollarse profesionalmente, y por no salir a votar, perdieron el derecho de participar en la economía europea, un conjunto de jóvenes que ahora están encerrados en una isla? Claro. ¿No? Ahora, las mediciones que se han hecho en torno a la intención de voto de los jóvenes en este próximo ejercicio, ¿cómo va? Bueno, yo tengo datos de que viene baja la participación ciudadana. Interesante. O sea, con todo y todo no tienen intención de salir. La participación ciudadana juvenil va a ser más baja que otros segmentos de edad que van a votar más. ¿Quiénes votan más en este país? Los mayores de 50 a 55 años. Es el porcentaje más alto, y eso es, en cada elección se comprueba que los votantes que más asisten son los votantes de mayor edad. Y además de que no va a haber una participación histórica, o no se percibe de momento una participación histórica de los jóvenes, no se van a ir con un candidato o con una candidata. Se van a dividir dependiendo de la zona en la que vivan. Entonces no vamos a ver de momento un voto juvenil que vaya todo completo hacia un proyecto político de manera muy contundente. Rápidamente, porque nos quedan unos segunditos, pero el fenómeno del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ¿tuvo ahí que ver, ahí sí, el voto joven y la movilización de los jóvenes, a diferencia de otras elecciones? Sí, 2018 fue atípico, porque Andrés Manuel ganó 31 de 32 estados, ganó en jóvenes, en adultos mayores. Fue atípico en todo. Al ganar en prácticamente todos los segmentos, incluso en los de clase media alta y alta, también gana López Obrador. Entonces quizás es una elección para dejar a un lado, pero en este momento no se percibe un fenómeno que vaya a entusiasmar al votante juvenil. Ahora, lo interesante, nada más una cosa sobre el caso de MC, que decían, oye, ¿y el registro de MC seguro es más seguro? O sea, yo creo que sin lugar a dudas van a tener más de 5 puntos en el proceso electoral federal. Pues les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado. Juan Pato y yo nos vamos a ver encuestas. Vamos a ver encuestas, Moni. Vamos a ver la primera de Pulse of Sports.
Bueno, Moni, vamos a revisar como todas las semanas cómo va la encuesta de encuestas presidencial de Pulse MX, revisar lo que está sucediendo, sobre todo yo te diría arriba y abajo. A Xóchitl Gálvez estamos marcando a partir de las encuestas que registramos que se está manteniendo en el nivel que tiene desde el mes de enero, desde principios de año, 31% para Xóchitl Gálvez, 57% para Claudia Sheinbaum y 10% para Jorge Álvarez Maínez. Si ves arriba, Moni, sigue un descenso para la candidata de Morena PT Partido Verde, que desde el mes de enero ha perdido más o menos 9 puntos en nuestra encuesta de encuestas. Jorge Álvarez Maínez, a partir del primer debate, sube en conocimiento y por lo tanto también naturalmente sube en una intención de voto, pasa del 5% al 10%. Vemos que Morena pierde y vemos que Movimiento Ciudadano gana, vemos que Xóchitl Gálvez hacia el medio se mantiene. Entonces, hay una teoría con respecto a dónde se van los votos que obtiene Movimiento Ciudadano. Me robaste la pregunta, porque creo que eso sí es muy importante puntualizar. Si está ahorita Álvarez Maínez ya en un 10%, donde ha ganado más o menos unos 4 puntos de la primera vez que lo empezamos a medir aquí, o que tú nos mostraste el Poll of Polls. Quienes ahora tienen una mejor intención de voto hacia Movimiento Ciudadano, como no va a ganar, de todas maneras, ¿a dónde se va ese? Exacto, a ver. O sea, esa ventaja, ¿a quién le conviene? A Morena, ¿no? A ver, naturalmente cuando tienes una elección bipartidista de 2 personas, cuando alguien pierde, alguien gana naturalmente. Entonces, si Movimiento Ciudadano no estuviera captando, yo digo, según lo que vemos en la encuesta, los votos de Morena, el descenso de Claudia Sheinbaum necesariamente se tendría que ver reflejado en Xóchitl Gálvez y no se ve reflejado en Xóchitl Gálvez. Tenemos una tercera opción que es Movimiento Ciudadano, que ha tenido un aumento de 5 puntos en la intención de voto porcentuales en las últimas 4 a 6 semanas y se mantiene el descenso de Claudia Sheinbaum. Lo que ayuda este modelo de encuestas de manera histórica es precisamente ver a dónde se van esos votos. Según las encuestas y según la intención de voto, yo sí te diría hoy que no es que Movimiento Ciudadano le esté quitando votos a la alianza de Xóchitl Gálvez del PRI, PAN, PRD, sino que hay dentro de los indecisos una decisión en la intención de voto por Jorge Álvarez Maínez, que se combina con la pérdida de la intención de voto de Claudia Sheinbaum, que creemos que ya llegó a un techo, que ya llegó a un límite, y a partir de ahí lo único que le queda es bajar. No que se vaya a cerrar la elección necesariamente, según lo que estamos viendo nosotros, pero en una elección, si Movimiento Ciudadano estuviera fuera de la jugada en un sentido del bipartidismo, necesariamente los votos se tendrían que ir a Xóchitl Gálvez, y eso sí no lo estamos viendo. O sea, los votos para Jorge Álvarez Maínez le van a sumar ventaja a Claudia Sheinbaum, dicho en estas palabras. Sí, a ver, le pueden quitar votos, inclusive me parece, a la alianza de Claudia Sheinbaum, pero me parece que la responsabilidad... Es que no le quitan, o sea, sí le quitan votos, pero no ventaja. No ventaja, Pablo. de acuerdo, es lo que otra vez, decir, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. No es una elección que vemos que se va a cerrar de manera importante en las últimas 4 semanas, pero sí me parece interesante el fenómeno que estamos viendo arriba y abajo en esta encuesta de encuestas. Pues qué interesante el día de hoy esta gráfica de Poll of Polls. Nosotros nos vamos a un corte comercial, regresamos para hablar del estado de Chiapas. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sala de Guerra y es momento de hablar del estado de Chiapas, en donde los candidatos buscan el voto entre secuestros, balaceras y homicidios. El estado de Chiapas llega a la elección de este año con un incremento alarmante de violencia. La presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa generan enfrentamientos por el control de diversos territorios en el estado. Varios de ellos ya no están en control de las autoridades. Chiapas es el cuarto estado más violento para candidatos a un cargo en las campañas actuales. Se han registrado 39 ataques contra políticos que aspiran a un puesto. El más reciente es el de David Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Frontera Comalapa, quien fue secuestrado el pasado fin de semana. Un grupo armado acudió a su domicilio y se lo llevó. 4 días después, apareció con vida. El candidato ya había denunciado amenazas en su contra y es que ese municipio es uno que vive el choque de cárteles que se disputan el control del territorio. La agrupación llamada El Maíz, que forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene retenes en las entradas de la población para vigilar quién entra y quién sale. Por cierto, en la elección de 2021, en ese municipio chiapaneco, un grupo armado quemó las boletas tras el cierre de casillas, por lo que no se pudo contabilizar la totalidad de los votos, por lo que el Congreso local designó a Alejandro Mérida como alcalde. Es el que gobierna actualmente. En septiembre de 2023 se dio a conocer un video grabado justo en frontera Comalapa, Chiapas, donde habitantes le daban la bienvenida con vítores a elementos armados supuestamente del Cártel de Sinaloa. Este suceso generó críticas por la ausencia del Estado y de fuerzas de seguridad, dando muestra de la presencia que tiene el crimen organizado en el Estado. El presidente López Obrador desestimó el suceso y reconoció que los grupos de criminales ayudan a la población, pero no es un tema que ocurre en todo el Estado, dijo. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país, porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan. Pero no es un asunto general. También a inicios de año, en Tuxtla Gutiérrez, hubo diversas manifestaciones de comunidades indígenas solicitando a las autoridades intervenir ante el aumento de violencia contra ellas. Las demandas igualmente fueron desestimadas por la autoridad. Otro evento destacado que muestra la situación del Estado fue el retén que detuvo el andar de Claudia Sheinbaum durante su gira por Chiapas.
acuérdese cuando estamos en el poder, acuérdese de la tierra, acuérdese de la gente pobre dominica. Nomás eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes. Específicamente, fue a las afueras de Motocintla y aunque tanto el presidente López Obrador como Sheinbaum desestimaron el hecho y acusaron que fue un montaje, los propios integrantes del retén rechazaron esta versión. Esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Más que nada, estamos encapuchados por las represalias que hayan en contra de nosotros. Cifras oficiales estiman que alrededor de 3,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades debido a los crímenes, la violencia y las extorsiones. A pesar de las posturas oficiales, es un hecho que desde 2023 se enviaron más elementos de la Guardia Nacional a Chiapas para combatir a los grupos del crimen organizado y también responder a las caravanas migrantes que se forman cada año en la entidad. Chiapas vive una descomposición que no inició en el sexenio actual, pero sí se agravó y que definitivamente está marcando la elección del 2024, por lo que el nuevo gobernador tiene un reto mayor para pacificar este territorio y retomar su control, pese a las versiones oficiales que niegan los sucesos. Y es que Chiapas elige este año nuevo gobernador o gobernadora. Además, se van a renovar 124 municipios y todo el Congreso local. Son poco más de 3 millones de chiapanecos los que podrán acudir a las urnas, donde usualmente en las elecciones para gobernador participan más del 60% de la lista nominal. Es un estado donde el Partido Verde tiene mayoría de municipios, seguido por Morena y por el PRI. Y tras un proceso interno donde hubo amenazas de ruptura y posibles saltos hacia la oposición, quien encabeza la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo es Eduardo Ramírez, quien fue coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Cámara Alta. Es muy cercano a Manuel Velasco, por lo que su posible llegada a la gubernatura se ve como una continuidad del sexenio actual. En la nueva era hay relevo generacional, con conciencia ambiental, con cercanía y amor al pueblo, transformamos Chiapas. Por otro lado, por parte de la alianza PAN-PRI-PRD, Olga Luz Espinosa es la candidata, militante perredista, ha sido diputada federal en 2 ocasiones y también integrante del Congreso chiapaneco. Doy mi palabra que si ganamos la gobernatura, lo primero que va a hacer es regresar la paz y la seguridad. ¿Quiénes quieren la paz? Que levanten la mano. El Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, postula a Carla Iracema Muñoz, quien era militante del Revolucionario Institucional hasta junio del 2023. Fue secretaria general de la Sociedad Mexicana de Productores de Maguey, Pulqueros y Mezcaleros y también fue integrante de la Red Ciudadana Nueva Esperanza de Paz y Prosperidad. Hola Chiapas, soy Carla Muñoz y quiero ser la gobernadora de un Chiapas nuevo. Quiero que vivas en un Chiapas mejor, un Chiapas con prosperidad y paz. Chiapas es un estado en disputa, donde Morena y sobre todo el Partido Verde buscan mantener su dominio, mientras que la oposición está buscando evidenciar los problemas de seguridad y los problemas sociales para conseguir los votos de la ciudadanía. Por eso, el día de hoy le doy la bienvenida a los jóvenes de Bitácora Social que con su ojo clínico estudian la antropología social precisamente del estado de Chiapas. Bienvenido, Pablo Camarena. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto estar aquí, Juan Pablo. Bienvenido. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Tania Honorat. Juan Pablo, ¿cómo ves tú el estado de Chiapas? A ver, me parece interesante preguntarle respecto a la cantidad de partidos políticos que hay en Chiapas. Si bien están las grandes alianzas del PRI, PAN, PRD, de Morena, PT, Partido Verde, como decías tú ahora, del Partido Verde, pero, por ejemplo, hay partidos con un corte religioso, sí. Hay partidos con cortes hasta sectarios, diría yo, y una cantidad de representación muy importante. ¿Qué hay con el tema de la religión en Chiapas? Que me parece que es diferente en cuanto a esa religiosidad y catolicismo del país, y también esta parte de representación y representatividad que es tan grande y tan múltiple, ¿no? Claro. Yo te diría, Juan Pablo, que ¿cuál religión, no? Y creo que más bien entender la parte de las creencias y demás en Chiapas tiene que ver con usos y costumbres, tiene que ver con un mundo indígena y tiene que ver con cosas que incluso se delegan más allá de la política, de la tierra y demás. ¿Cómo influye esto en una votación?
en que más que sentirse representadas o representados los votantes chapanecos por una cuestión de intereses políticos, están más preocupados por resolución de cosas muy, muy inmediatas. Pongo algunos ejemplos. Tenencia de tierra, movilidad humana e inseguridad. Me parece que son 3 temas que pueden ser relevantes para los votantes. Sí, las comunidades indígenas y el rezago también en el que ha crecido la población en Chiapas, pues se vuelve de pronto un espacio con mucha facilidad para la presencia de este tipo de organizaciones como las sectas, porque le presentan o le representan un sentido de vida a la gente. Frente a estas carencias, bueno, pues la religión siempre se ha afincado como un camino también de vida, de organizaciones. También en muchas de las ocasiones pues se prestan al asistencialismo, no hay una presencia de trabajo, de economía, de apoyos también alimenticios. Entonces son organizaciones muy útiles para las necesidades también de la gente. ¿Qué tanto se ha politizado el potencial votante chiapaneco de anteriores elecciones a la que estamos por vivir? Sí, si entendemos politización en el Estado como verte reflejado en alguien que pueda resolver los problemas, yo creo que se ha politizado mucho, porque lo que ha pasado en Chiapas es que se le han ido sumando y concatenando problemáticas que antes no existían. Por ejemplo, hace 6 años la inseguridad no era un tema tan potente como era ahorita, como está ahorita en Chiapas. La migración creciente, la parte de cómo lo urbano y lo rural empiezan a tocarse mucho, tanto geográfica como en términos de simbolismos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos identificado es que ha cambiado el votante chapaneco en términos de su politización, pero porque quiere resultados. Yo no vería si son alrededor de 5 millones de chapanecas y chapanecos y 70% viven en contextos de pobreza, decir que puedan politizarse, yo creo que es una prioridad muy lejana en su vida cotidiana. Resuélveme, y si ahí hay política, ahí te puedo escuchar, pero si no, no creo que sea un votante politizado. Sí, y a diferencia de hace 6 años, donde a lo mejor la conversación no estaba tan latente sobre el tema de seguridad, hoy la población es mucho más reactiva y están encontrando también en estas nuevas formas de organización del crimen organizado, pues opciones de vida, lamentablemente, ¿no? Hay un punto donde el tráfico de personas, toda la presencia de adicciones, de drogas, donde hay una necesidad muy fuerte de respuestas, ¿no? De buscar donde el voto puede ser útil. Entonces, más que politizado, creemos también que hay una presencia de información alternativa, digamos, con estas otras organizaciones, en donde la gente está dispuesta a entrarle también al tema político. Y en cuestiones culturales, en cuestiones ideológicas, un Estado que se puede sentir saqueado, un Estado que se puede sentir abusado, un Estado con tanto potencial a partir de la biodiversidad y a partir de los recursos naturales, pero también tan olvidado por la Federación y por el Estado durante tantos años, inevitable comentar el tema del EZLN, que a pesar de que ya no se encuentre, digamos, con la fuerza y la potencia, habla mucho de lo que sucedió en algún momento. ¿Qué implica para una sociedad que se siente así? Y en un discurso como el que viene también desde Palacio Nacional, ¿no? De la división y de los abusos y demás. Pero ¿qué implica para una sociedad y para un votante que de pronto dice, pues es que a mí me han saqueado, me han abusado y vivo con miedo, además. Esa es otra. Usaste una palabra, Juan Pablo, que a mí me gusta mucho en términos antropológicos, que fue la de diversidad. Y sí, fuera de Chiapas podemos escuchar, no, es un estado diverso, ve a San Cristóbal de las Casas, está hermoso, te la vas a pasar increíble. O sea, vive en Chiapas y te vas a dar cuenta que esa diversidad no tiene un impacto en mi vida cotidiana y no tiene realmente algo que me pueda hacer sentir bien. Lo que nosotros decimos a nivel antropológico es que si quieres entender Chiapas es más fácil entendiendo a Guatemala que entendiendo al resto del país. Claro, ¿no? O sea, entiendes mejor a Chiapas entendiendo a Guatemala. ¿Qué pasa con lo que tú preguntas, Juan Pablo, en términos identitarios y sociales? Sí están dispuestos a partirse la madre por sus intereses. O sea, sí están dispuestos a levantarse en armas, a hacer lo que sea posible, porque además de todos los problemas que sabemos que existen en el país, hay que sumarle explotación infantil, hay que sumarle tenencia de tierras, hay que sumarle ahora cobro de piso. Entonces, ante una situación que todo el tiempo te está presentando inclemencias, pues levántate los puños y con eso vamos hacia adelante, ¿no? Y también frente a un votante que está muy acostumbrado, o población que está muy acostumbrada al asistencialismo, como comentábamos, no necesariamente ser indígena significa una sola cosa en Chiapas. Puedes tener a la gente que está dispuesta también a tener este tipo de organizaciones como más híbridas, ¿no? De la presencia de la tecnología, sus propios comercios, un desarrollo local y además muy conectado con el comercio en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Hay mucha movilidad comercial en esa zona. Y otro que a lo mejor está mucho más arraigado, ¿no? Y no necesariamente tampoco está
está ligado al grupo poblacional. O sea, no es que todos los jóvenes quieren tecnología, cambio y evolución y dejar el arraigo indígena, sino que depende también en dónde vives y cuáles son tus condiciones de vida, de acceso a servicios, lo que te da como un horizonte también distinto de lo que significa ser indígena. Pues ahí está, les agradezco muchísimo Mónica, a los dos, Juan Pablo, como siempre, acompañarnos esta noche. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero ya que estamos hablando de Chiapas, muy interesante es, por supuesto, también ver la editorial desde el lápiz, la pluma de un monero. Vámonos con Chavo del Toro, el caricaturista, viendo el estado de Chiapas. Soy Chavo del Toro, caricaturista del Economista. Me toca dibujar un poco sobre Chiapas. Lo que está sucediendo en Chiapas, lo que le sucedió a Claudia, pues le sucede a mucha gente en cada pedacito y territorio del país, porque el Estado está perdiendo frente a la maña. Y es por eso que hice esta caricatura. Voy a mover un poquito la cámara, no se mareen. Miren, aprovechando también que Genaro Villamil sacó ahí pues esa camisa de la Santa Muerte, ¿no? De que decía de no se puede hablar mal si no eres hombre de peje, algo así, ¿no? Total, aquí vamos la Santa Muerte. Chéquenla, ahí está la Santa Muerte. Y aquí está la manita de pedir silencio. Vean aquí, dice, mira, shh, y aquí está el texto. Un verdadero hombre no habla de que el retén de Claudia era de narcos. Ande usted. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
continuar con nosotros. Seguimos hablando del estado de Chiapas. Acabamos de ver, antes de irnos a un corte, la óptica de la antropología social de este complejísimo estado. Ahora toca, pues, nuevamente regresar con los consultores. Gracias, Claudio Flores, por continuar con nosotros. Patricio, gracias. Juanpa, qué complejo el estado de Chiapas. Bueno, y complejo, y a ver, creo que es inevitable empezar hablando de dos temas que van ligados. Uno, el Partido Verde y lo que ha sido el Partido Verde en Chiapas, que me parece que solamente se puede replicar el fenómeno con lo que sucedió en San Luis Potosí, ni siquiera por el tema también de la pertenencia del partido mismo propio. Y otro, Manuel Velasco, lo que implica Eduardo Ramírez en ese sentido para Manuel Velasco, para el Partido Verde y para la continuidad de lo que implica este nombre específicamente en el estado de Chiapas. Sí, me parece que es innegable que estos partidos, diríamos el Partido Verde, el PT, han jugado un rol interesantísimo en este ciclo político. Están jugando un papel de aliados, pero nos aliamos y nos separamos con el partido oficial, con Morena, digamos, en procesos electorales. Un ejemplo clarísimo de lo que estás planteando, Juan Pablo, es el hecho de la estrategia para senadores en el país. ¿Qué está haciendo Morena? Va separado en muchos estados, caso Baja California, caso Tamaulipas, donde lo que buscan es tener 3 senadores o senadoras por estado, teniendo la primera fórmula y también la segunda fórmula. Así que ahí están los juegos políticos que buscan, evidentemente, concentrar y retener el poder. Y lo decías ahorita, Moni, Chiapas es un estado complejísimo. Podemos hablar de pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia, migración, una serie de temas. Yo uno diría, bueno, un estado tan complicado, pues buscaría un cambio, buscaría una alternativa. Sin embargo, nos damos cuenta de que es también uno de los estados más obradoristas del país. Estudios dicen que entre 8 y 9 de cada 10 chiapanecos aprueban al presidente López Obrador. Y eso, si le sumas el poderío territorial del Partido Verde, que quizás no es tan claro en popularidad, pero sí en efectividad, pues vemos un escenario muy complejo, pues donde hoy no habría elementos para pensar cómo no habría continuidad del proyecto 4T. No quiero decir del proyecto Morena, del proyecto 4T. Exacto. Y dentro de esta tan profunda complejidad que tiene el estado de Chiapas, creo que una de las cosas más importantes que ponía sobre la mesa los chavos de Bitácora Social en la mesa anterior es el asunto de la religión, que eso es determinante para bien y para muy mal en el estado de Chiapas. Hemos visto guerras literal, masacres a partir de una situación religiosa en Chiapas, y eso indudablemente también va a operar para esta elección. Incluso hay algunos municipios donde no hay elecciones como las conocemos, donde se eligen sus representantes por usos y costumbres. Así es. Chiapas sí es un lugar que vale la pena analizar para quien nos interesa la política y creo que para todos los ciudadanos. Sí, coincido, es decir, es uno de los estados que me parece representa mejor la problemática nacional, por este conjunto de cosas que anotabas que tienen que ver con pobreza, un gran porcentaje de la población en ámbitos rurales, problemas relevantísimos de inseguridad. Solo para dar algunos datos, en temas de inseguridad se estima que todos los efectos de la violencia, los efectos de actos violentos contra candidatas, candidatos, representantes de partidos, etcétera, baja 3% la participación ciudadana en un proceso electoral y baja 1% de las funcionarias y funcionarios de casillas que dicen yo mejor no me meto si va a haber trancazos. Claro. A ver, y hablando de los resultados del gobernador Rutilio Escandón, me parece importante lo que decías, Pato, respecto a la tenencia de los partidos políticos. Y no es la calificación del gobernador, y no es que en este sexenio, Sevilla, lo decías, Moni, la seguridad se ha ido al demonio. Los resultados de un gobernador, generalmente una elección, como por ejemplo está sucediendo en Veracruz específicamente con Rocío Nale, en donde se va cerrando, en donde sí hay una consecuencia, por lo menos en las encuestas, para lo que sucede con el gobernador Cuitlagua García. Aquí no hay una consecuencia en ese sentido. Aquí es quién tiene el mando del partido, y cómo puede movilizar ese mando ese tipo de resultados. Porque si vemos las encuestas, a ver, me parece que Tabasco y Chiapas son los dos estados que más se despegan, donde ninguna posibilidad tiene la oposición de poder hacer algo. Y eso es bien interesante, porque si uno evalúa las aprobaciones de los gobernadores de estos dos estados, no son las mejores. Y uno diría, bueno, ¿y por qué Morena gana con tanta contundencia? Ahí es donde hay que mencionar, no todo aquel que simpatiza con López Obrador simpatiza necesariamente con un gobernador de Morena o con un candidato o una candidata de Morena. Hoy alcanza, la pregunta es, bueno, ¿y en 3 años y en 6 años qué es lo que va a pasar? Claro, Claudio. Y los temas un poco de la cultura política chiapaneca
diría yo que parece que a los chiapanecos les dan de beber política en las mamilas, digamos. Es decir, es una paradoja porque es uno de los estados con más retos en temas de inseguridad, pobreza, etcétera, pero al mismo tiempo tiene una población altamente politizada que sabe además defender sus usos y costumbres frente a lo que ven como un estado otro que trae prácticas incluso político-electorales distintas a las que se rigen en las comunidades. Pero son como dos mundos, precisamente por lo que estamos hablando con el tema. Exactamente, porque no es lo mismo para nada. Cómo se ejerce la política en una zona urbana a cómo sucede en la zona rural o en la serranía, ¿no? Sí, exacto, sí. Si vas a las poblaciones rurales, pues ves el impacto de estructuras religiosas, el impacto evidentemente de procesos, digamos, culturales propios de estas comunidades y además la defensa de esas praxis, de esas prácticas políticas desde la comunidad hacia afuera, o sea, ofreciendo resistencia hacia otro tipo de prácticas que podríamos considerar, y las entrecomillo, más democráticas, más occidentales, más modernas. Exacto, ¿no? es que son las exigencias de sus necesidades, son completamente diferentes y hay incluso candidatos, me atrevería a decir, en el propio estado, que están más exponiéndose o exponiendo las necesidades del lado urbano, olvidando el otro, que es el más importante para el estado. Y hay algo que casi no se platica y es lo complejo que es ir a votar en Chiapas. Sí, yo creo que muchas veces la gente se imagina, bueno, sales, tomas tu carro, el transporte público y en 15 minutos estás en la casilla, haces una fila de 20 minutos, votas y te vas a tu casa. Así es. Hay comunidades donde haces horas. 3, 4 horas de camino para ir a votar. Creo que el intento de la candidatura presidencial de Marichuy Patricio, del Ejército Zapatista, evidenció la complejidad de desarrollar estructuras de voto, de promover el voto en Chiapas. Y si a esa distancia le sumas la violencia y los riesgos de salir a las casillas, pues bueno, podríamos ver qué tanta gente va a ir a votar en estas elecciones en el estado de Chiapas. Y consigo contigo, Patricio, de que esas condiciones concretas y reales son dificultades prácticas, a veces insalvables, porque puedes tener el tiempo, pero no el dinero para hacer ese recorrido. Claro, pues les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado nuevamente. Juanpa, tú y yo nos vamos con la última de las encuestas de Encuela. Encuestas. Bueno, Mono, y por último vamos a revisar lo que dice la encuesta de encuestas de Pulse MX con respecto a Chiapas específicamente. Yo te diría que al igual que Tabasco, es una elección que está cantada, muy difícilmente va a cambiar la tendencia en aquel estado. Por eso también vimos una pelea tan dura en la interna de Morena, porque prácticamente quien fuera el elegido de Morena iba a ser o será el ganador de este estado. Si hoy vemos cómo está la intención de voto, 63% para Eduardo Ramírez del Morena PT Partido Verde, 28% de la intención para Olga Luz Espinosa del PAN PRI PRD y 8% de la intención de voto para Carla Iracema Muñoz de Movimiento Ciudadano. Es una tendencia que no se va a acercar. La intención de voto en el estado está muy clara. ¿No? Hemos revisado contigo estas gráficas desde el inicio del proceso electoral. Casi no se han movido. Casi no se ha movido y tiene otra particularidad este estado de Chiapas que otra vez, al igual que Tabasco, es una metamorfosis de lo que en algún momento fue el PRI en el estado a lo que hoy es Morena, lo que es el Partido Verde, con las estructuras, con los personajes, con las familias y con las alianzas políticas que se han gestado allá en aquel estado. Entonces, a ver, yo te diría que muy difícilmente vamos a ver o que se cierre o que el PAN, PRI y PRD tenga algún tipo de posibilidad, al igual que Tabasco y al igual que Sureste. Fueron dos estados que la oposición sabía que no iba a quedar, que no tenía ningún tipo de posibilidad y el PRI y el PAN lo soltaron para dárselo al PRD en ese sentido. Ante el escenario de violencia que ha vivido Chiapas en los últimos meses, yo creo que aquí más que nada el gran reto no es que se muevan los números o las encuestas, es que la gente salga a votar, que quiera ser parte de este ejercicio democrático, que venza todos los miedos justificados por la situación por la que atraviesa este estado, pero más que nunca es importante precisamente que ejerzan el voto, aunque, pues como tú bien dices, pase lo que pase, está cantado. Y lo decía Patricio hace unos minutos, el tema
de las estructuras en los estados. Aquí el voto ciudadano se hace un voto muy difícil, muy complicado por las condiciones mismas del territorio y termina siendo en su gran mayoría una elección de estructuras y por eso vemos esa diferencia y por eso la ventaja que tiene Morena y Partido Verde específicamente en aquel estado, que tienen muy bien aceitadas y muy bien entendidas y son dueños de esas estructuras. Así es. Pues la próxima semana tenemos otro debate chilango, el último de ellos. Esperemos que ustedes estén con nosotros acompañándonos. Tendremos, por supuesto, Juan Pablo de Leo y una servidora, un programa especial antes del debate. Transmitiremos el debate por ADN 40 y luego tendremos un post-debate con voceros y coordinadores de campaña a el gobierno de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, Juanpa. Gracias a ti, Moni. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más. Nos vemos la próxima semana. Que tengan ustedes una muy buena noche y un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Gracias.